Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar José Armando Rosas Orozco y el título de su plática es La especialidad del marco de conjuntos de congruencia. Entonces, muchas gracias, José Armando. Adelante. Ok, sí, gracias. Entonces, esta plática viene como una continuación de la otra plática que ya había dado aquí en el seminario. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación de lo que había hecho en la otra plática, para una retícula arbitraria, que pues es un conjunto parcialmente ordenado que tiene supremos e ínfimos finitos, o sea, 2 a 2. Y acotada significa que tengo un mayor y un menor elemento. Entonces, para cualquier retícula acotada, construí las familias de conjuntos de intervalos, que era la familia A, la de abstractos, la familia B de básicos, y la familia C de conjuntos de congruencia, que eran, que eran ciertos conjuntos de intervalos que cumplían propiedades. El, la familia A era cerrada bajo la relación de similitud. La familia B era cerrada bajo tomar subintervalos, y la familia de congruencia era cerrada bajo tomar intervalos, o sea, omitir intervalos colindantes. O sea que si tomamos dos elementos que un extremo coincidía, por ejemplo, el extremo izquierdo y el derecho, entonces podíamos omitir ese elemento, y el elemento que se forma, el intervalo que se formaba con los otros dos extremos del intervalo también estaba en el conjunto. Entonces, probé que las familias B y C, de hecho, son retículas completas también. Eso significa que aparte de tener ínfimos y supremos finitos, también los tienen arbitrarios, o sea, para cualquier otra subfamilia de conjuntos que tomemos de ellos. Y también están acotadas. Y probé que existía una relación biyectiva entre la familia C, la familia de conjuntos de congruencia, y la retícula de congruencias de congruencias sobre la retícula lambda, esa retícula era con de lambda. Y la relación era mediante las congruencias que colapsaban intervalos, o sea que los extremos estaban relacionados bajo la congruencia. Entonces, de lo que voy a exponer hoy son una estructura que me faltó en la otra plática, que son cómo se ven los supremos en los conjuntos de congruencia. Luego voy a probar que en realidad todo esto se puede desarrollar sobre marcos más que sobre retículas. Luego voy a probar la espacialidad y a ver si alcanzo a abordar un poquito de las consecuencias topológicas que salen de la espacialidad. Entonces, lo primero son los supremos. Aquí, pues ya, como ya comenté, era una estructura que hice trampa y no la mencioné en la otra plática, porque sí probé que la retícula C sí era completa, pero no probé cómo se veían los supremos. Entonces es lo primero que quiero ver hoy. Entonces, bueno, antes de llegar a ellos, vale la pena ver esto, que son, bueno, como es una retícula completa y los ínfimos son intersecciones. Entonces podemos encontrar el menor conjunto de congruencia que colapsa a un intervalo AB, o el menor conjunto de congruencia que lo contiene para cualquier intervalo. Y, el, y serían estos. Entonces, para cualquier retícula y cada intervalo, a este conjunto va a ser la forma en la que lo voy a denotar para el menor conjunto de congruencia que contiene ese intervalo. El problema con estos, que yo les llamo, bueno, los menores colapsadores, o también puedo decir que es el que genera al intervalo. El problema es que no, en lo que he podido investigar, nadie ha encontrado una forma explícita de describir el conjunto más allá de esta definición. Entonces, hay un problemita ahí de cómo se ven, pero sí hay algunos conjuntos que sí conocemos, que son, por ejemplo, los elementos borde de la retícula, que
el elemento fondo, que era el conjunto de todos los intervalos triviales, resulta que es el que el menor, el menor conjunto que se genera para cada intervalo trivial. Y la familia de todos los intervalos es el menor conjunto que colapsa a toda la retícula. Porque si se acuerdan, el intervalo que empieza desde el fondo hasta el tope, pues es la retícula completa original, lambda. Y además, otro detallito es que podemos ver que para cada intervalo y cada conjunto de congruencia, se cumple que pues un intervalo va a estar en el conjunto si su menor colapsador también está contenido en el conjunto. Y entonces eso permite que podamos ver a un conjunto de congruencia como el supremo de todos esos conjuntos con los intervalos en algún otro conjunto de intervalos. Aunque todavía está el detalle de que no he dicho cómo se ven esos supremos, que no son necesariamente uniones. Para verlo cómo se ve, voy a necesitar una nueva operación que va a estar definida sobre la familia B, la familia de básicos. Entonces, para cada conjunto básico B, voy a definir al conjunto cong de B como el conjunto de todos los intervalos que, bueno, esta palabra no me gusta, pero es que se pueden particionar en B. Es decir, que tengo una cadena de elementos comparables, como esta, una cadena finita, tal que cada subintervalo formado por ellos está en B para todos los índices. Por eso digo entre comillas, el intervalo se puede particionar en B. Entonces, en particular, como podemos hacer sin particiones de nada más A y B, pues eso hace que el propio conjunto B esté contenido en su conj. Entonces, lo interesante de esos conjuntos es que en cierto modo generalizan el papel que cumplían los conjuntos generados por los intervalos AB. Y a lo que me refiero es en que para cada conjunto básico, el conjunto con de B es el menor conjunto de congruencia que contiene a B. O sea que en cierto modo, es como el conjunto de congruencia generado por B. El, la demostración de esto se hace se hace primero por una inducción sobre la longitud del intervalo y, y está padre, pero ya ven que por detalles del tiempo me voy a saltar algunas demostraciones. Y entonces el Kong también es interesante porque cumple esta proposición que es un operador cerradura sobre la familia de básicos, que eso lo que significa es que es un operador monótono. También es que infla, que básicamente es la condición esta de que ve este contenido en su Kong, y infla, es monótono. Uh, Es idempotente y ah, abre intersecciones. sí, y es idempotente, sí, gracias. O sea que calcular dos veces el Kong ya no regresa al mismo conjunto, sí. Y entonces lo interesante es que tiene una familia fija, o sea, una familia de conjuntos de intervalos que no se afectan por Kong, que es precisamente la familia de conjuntos de congruencia. Y eso nos da una caracterización, que es que un conjunto va a ser de congruencia si solo si es igual a su Kong. Y esa es precisamente la condición de que sea la familia fija. Entonces, esa proposición ya me deja definir los supremos, que para cualquier subfamilia de los conjuntos de congruencia va a estar dada como el Kong de la unión de la familia. Y ese van a ser mis supremos. Porque esta unión podía ser al menos básica, pero necesitábamos cerrarla de algún modo y eso es eso es lo que hace Kong. Ok, entonces ahora sí ya puedo empezar a hablar de teoría de marcos.
Y bueno, el primero es el marco de conjuntos básicos. Y bueno, ese marco es útil porque funciona como un apoyo para realizar cuentas sobre C. A lo que me refiero es que a partir de aquí, todo lo que voy a hacer sobre C va a ser de primero hacer las cuentas en B y luego cerrar todo y volver a C con el operador conc. Entonces, lo primero es que probar que los básicos son un marco, y eso se cumple con este lema, que es que para cada conjunto de congruencia y cada conjunto básico y cada subfamilia básica, se cumplen estas dos leyes distributivas, porque aquí los supremos y las intersecciones son puras, los supremos y ínfimos son intersecciones y uniones, entonces aquí no hay ningún problema con que se distribuyan. Y la primera ley es la FDL, la ley distributiva para marcos, y entonces en particular eso hace que la familia de básicos sea un marco. Ok, entonces para probar que el otro marco, que la otra retícula, la retícula C, es de congruencia también, me falta una propiedad de Kong que ya me había ayudado a mencionarle el doctor Ángel, que es que para cada par de conjuntos básicos, el Kong, Kong distribuye intersecciones, o sea que Kong de una intersección de Kongs va a ser igual a Kong de la intersección. Entonces, que sea un operador cerradura que distribuye ínfimos, en este caso, pero aunque sean intersecciones, ya me da toda la información que necesito en teoría de marcos de Kong y al mismo tiempo la de C, porque esto me permite decir que Kong es un núcleo en el marco B. Entonces, que sea un núcleo me deja utilizar un resultado de teoría de marcos que dice que la familia fija de un núcleo siempre es un marco, y de hecho se le llama un marco cociente del marco del que viene, en el que está el núcleo. Entonces, como es un núcleo en los básicos, y ya habíamos probado que los conjuntos de congruencia era la familia fija de Kong, entonces eso me permite decir en automático que la retícula completa de conjuntos de congruencia es un marco también. Entonces, sin necesidad de probar la ley distributiva directamente, puedo decir que esto es un marco. Entonces, hay un par de operaciones extra de los marcos que valen la pena revisar por la forma, porque a veces son útiles, que son la negación y la implicación. La implicación tiene que ver con otro tipo de estructuras que se llaman álgebras de Heyting, y hay un resultado que dice que un álgebra de Heyting es completa solo si es un marco, por ejemplo. Entonces, también por ahí se puede abordar eso también. Entonces, eh, cuando lo interesante de estas operaciones en los marcos es es la forma, y de hecho también que las estructuras de la negación y la implicación de los básicos se relacionan bien con las de los de congruencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, la negación para cada conjunto básico va a tener esta forma, así se hace la construcción en general. Va a ser la unión de todos los básicos tales que intersectados con A dan los triviales, que bueno, los triviales son el menor elemento. Y a lo que me refiero con que se relaciona bien es que si A ya es de congruencia, entonces esta negación también ya va a ser de congruencia, lo que hace que estas sean también las negaciones para los conjuntos de congruencia. Y lo mismo pasa con la implicación. Lo interesante de la implicación es que tiene una forma curiosa que se da por la relación PES, que esa también la había platicado en la charla anterior, que era, la relación PES era de que dos intervalos estaban yo le llamo relación PES, pero creo que es un símbolo como para producto semidirecto, creo. Pero usando ese símbolo, significaba que podía ser una cadena finita de intervalos, que era que un eslabón consistía de el intervalo y luego una similitud con otro y un subintervalo con otro.
Y entonces podía hacer una cadena con esos eslabones hasta llegar al otro intervalo que estaba en el otro extremo de la relación. Y nomás estaba el problema de que esa relación no tenía una cota para qué tan larga podía ser la cadena. Pero lo interesante es que la forma de las implicaciones para cualquier conjunto básico va a ser así. Son todos los intervalos tales que para todo intervalo K que esté relacionado con la relación P con I, si K está en A, entonces K también va a estar en B. Y lo interesante es que para esta implicación, basta que B, el conjunto al que estamos implicando, por decirlo de algún modo, basta con que B sea de congruencia para que esta implicación también sea de congruencia. No, es decir, que no necesitamos que A sea de congruencia para que esto se mueva a C. Entonces, ahora sí puedo hablar de espacialidad. Bueno, antes de hablar formalmente de la espacialidad, pues necesito formar un espacio topológico y entonces para eso voy a necesitar los puntos del marco C, que de hecho este resultado de la espacialidad es como la primera parte importante de mi tesis, de lo que estoy haciendo, entonces sí está padre. Y bueno, para un punto, los elementos P que se les llama ínfimo, finito y reducibles, y a lo que me refiero es que sean propios, o sea, que no sean el tope, y que si una intersección está contenida en ellos, entonces alguno de los dos conjuntos que estamos intersectando ya estaba por abajo del punto. Esto se puede hacer como una analogía a los primos en anillos. Entonces, los elementos que cumplen esta condición van a ser mis puntos, y a todo el conjunto de sus puntos lo voy a denotar por S, que, bueno, la simbología para describirlo es así, como PT de mi marco, que es C de lambda. Y también voy a definir a lo que yo le llamo función topologizante, y ahorita vamos a ver por qué, que es que para cada conjunto de congruencia definimos la imagen bajo U de ese conjunto como el subconjunto de puntos de ese, tales que no están por arriba de A. O sea que un punto va a estar en U de A, sí, solo si el punto no está por arriba de A. Entonces, le llamo función topologizante precisamente por este resultado, que para el conjunto de puntos la función U cumple que la imagen de todos los intervalos va a ser todo el conjunto, la imagen de los triviales va a ser el vacío, que U distribuye intersecciones y también distribuye supremos, que nomás acordarnos que esto es el cong de la unión, y pues eso ya lo absorbe como una unión nada más. Esto es para cada par de conjuntos de congruencia y cualquier subfamilia de los conjuntos de congruencia. Entonces ese lema este, me permite acceder a dos consecuencias más. La primera es que la familia de los UDC para cada conjunto de congruencia forma una topología sobre S, gracias al lema, a que tenemos a todo el espacio, al vacío, intersecciones finitas y uniones arbitrarias. Y la otra me da una propiedad sobre la función U, que es que U es un morfismo suprayectivo de Marcos. A lo que me refiero con que sea morfismo de Marcos es que respeta, pues, la estructura, que respeta ínfimos finitos, supremos arbitrarios, y respeta también los elementos borde, que es el elemento fondo y el elemento tope, que precisamente eran I y O. Entonces, ahora viene la pregunta importante. Si iteráramos lo de transformar PT, lo de construir el espacio de puntos y luego regresar
a marcos con la topología, porque bueno, es un detalle que se me había olvidado mencionar, que la topología de un espacio topológico siempre es un marco. Entonces, ¿qué tanto se parece esta construcción al marco original con el que empecé? Esto viene de una pregunta que se ve en teoría de marcos, que se puede ver esto de PT y el operador de O como una adjunción entre categorías, entre la categoría de marcos y la categoría de espacios topológicos. Y lo que dice es que, pues, esto sí hacer esta operación sí me lleva de marcos de vuelta a marcos, pero puede pasar que este nuevo marco pierda mucha información respecto al marco original con el que empecé. Y lo interesante es que en el caso de lo que voy a probar es que no se pierde nada de información si vuelvo al mismo marco, y eso es lo que se le conoce como espacialidad. Entonces la respuesta es que de hecho estos dos marcos son iguales, o bueno, en este caso son isomorfos. Eso es a lo que se define como espacialidad, que un marco sea isomorfo a esta construcción que se le llama, que se le llama la reflexión espacial. Entonces, lo que necesito probar gracias a mi otro resultado, que ya tengo un morfismo subproyectivo, solo necesito probar que mi función U es inyectiva, o probar que tengo suficientes puntos para recuperar todo mi marco. Esa es más o menos la idea intuitiva. Y para probar eso, pues lo primero que voy a necesitar va a ser aumentar en cierto sentido la noción de punto que tenía, que va a ser mediante los elementos ínfimo, arbitrario y reducibles. Entonces, un elemento P de los conjuntos de congruencia va a ser ínfimo, arbitrario y reducible, si es propio, otra vez, que no sea que no sea el total, el tope. Y para cada subfamilia arbitraria de, de los conjuntos de congruencia se cumple que si P es igual a la intersección, entonces P ya estaba en la familia. Entonces, esto sí es un aumento, porque de hecho se prueba que estos elementos ínfimo, arbitrario y reducibles también son puntos, o sea, cumplen la otra noción, la de ínfimo finito y reducible. Y estos puntos los voy a necesitar junto con este nuevo conjunto, esta nueva familia. Antes de hablar de ello, para probar la espacialidad necesito esta familia, que es que para cada intervalo, la familia NOI, así la voy a llamar, son todos los conjuntos de congruencia que no contienen al intervalo. Entonces, esta familia junto con los elementos ínfimo, arbitrario y reducibles me ayudan a enunciar un resultado de un matemático que se llama Birkhoff, que el resultado está muy padre, porque utiliza elección mediante el lema de Zorn, y eso me permite encontrar elementos ínfimo irreducibles y por ende puntos. Entonces, el lema dice que para cada intervalo y para cada conjunto de congruencia que está en NOI, existe un elemento ínfimo arbitrario irreducible P, tal que P también está en NOI y está por arriba de A. Entonces, la prueba de eso está muy padre porque se utiliza el lema de Zorn. Lo que se hace es probar que esta familia, la NOI, es dirigida, o sea que siempre tiene cota superior. Entonces, en particular, las cadenas son dirigidas. Entonces, toda cadena arbitraria en esta familia va a estar acotada, por lo que puedo obtener un elemento maximal con el lema de Zorn en esta familia. Y resulta que esos elementos maximales son los que cumplen, son elementos que son ínfimo, arbitrario y reducibles. Y pues eso hace que se cumpla mi lema. Y entonces, pues, una consecuencia es que con el otro resultado de que estos siempre son puntos, pues lo puedo particularizar al corolario de que para cada intervalo y cada A en NOI existe un punto, tal que P también está en NOI y está por arriba de A. Entonces esto ya me deja
enunciar el teorema, que es que la reflexión espacial, que está dada por U, es un isomorfismo de marcos y por lo tanto C es un marco espacial. Bueno, entonces la prueba, como ya les había dicho antes, es que U ya es un morfismo suprayectivo, por lo que solo me basta probar la inyectividad. Para ello, la forma de inyectividad que voy a probar es esta, que si B no está contenido en A, entonces el U de B tampoco va a estar contenido en el U de A. Yo pienso que es una versión ligeramente más fuerte que la inyectividad normal, de que sería que si B es diferente de A, entonces U de B también es diferente de U de A. Entonces, sí, lo pienso como una versión un poquito más fuerte. Entonces, tomamos de hipótesis que B no está contenido en A. Entonces, existe al menos un intervalo que está en B, pero no está en A. Un intervalo I. Y entonces eso me permite decir que A está en no I para ese intervalo I de B. Luego eso por el lema de Birkhoff me permite decir que existe un punto tal que A está por abajo de él y que P también está en no I. Entonces esto hace que como I no está en P, entonces se tiene que B tampoco está contenido en P y A está por abajo de P. Y esto por la definición de cómo se describía la imagen, los U, eso hace que tengamos que P está en U de B porque no está por arriba de B. Aquí hubo un pequeño error de la escritura, pero aquí lo que debe pasar es que P sí está en U de A. Digo, que P no está en U de A, este es el que está de más. Entonces, P no pertenece a U de A porque está por arriba de A. Entonces tenemos un punto que sí está en U de B, pero no está en U de A, lo que dice de nuevo que U de B no está contenido en U de A, que era lo que quería probar. Y entonces, por lo tanto, mi marco es espacial, es isomorfo a la topología de su espacio de puntos. Entonces eso hace que ya me pueda mover toda mi teoría a teoría de espacios topológicos. Y pues para terminar, traigo unas pequeñas consecuencias topológicas que salen de la espacialidad. Entonces, la primera es que, por ejemplo, el espacio de puntos es en sí mismo una subfamilia de los conjuntos de congruencia, por lo cual existe su ínfimo o la intersección de todo el espacio, que de hecho van a ser los mismos triviales. Además de que ese tiene propiedades de separación. La primera es que que el preorden de especialización del espacio en realidad es el orden opuesto o el orden mayor igual, que sería la supercontención, o de que un conjunto contiene a otro, de los conjuntos de congruencia. Entonces, como esto ya es un orden parcial, eso me permite decir que como es un orden de especialización, eso me permite decir que el espacio es Kolmogorov o que esté cero. Entonces, la propiedad de separación se puede aumentar más a sobriedad. Esa es otra propiedad interesante. La sobriedad es un axioma de separación intermedio entre T0 y T2, o sea que los T2 sí son sobrios y todo sobrio es T0, pero no necesariamente del otro lado. Y resulta que esta propiedad pues es independiente de T1, porque creo que hay un resultado por ahí que dice que un espacio puede ser sobrio y T1 y aún así no necesariamente va a ser T2. Entonces, para describir la sobriedad, pues necesito volver a un poquito de teoría de marcos. Ahí está la definición general de puntos de un marco, y en el caso de los marcos que son topologías de un espacio, eso me permite obtener una forma dual para conjuntos cerrados. Entonces, los puntos en un espacio, en la topología de un espacio se ven así. Un punto va a ser, pues, intersección finita irreducible si P no es todo el espacio, y si una intersección está contenida en él, entonces alguno de los dos conjuntos abiertos ya estaba contenido. Y entonces de aquí puedo sacar la versión para cerrados. Entonces, a un cerrado lo voy a llamar, los cerrados simplemente los voy a llamar irreducibles, pero en realidad es
unión finita y reducibles si el cerrado no es el vacío y si la intersección con los dos abiertos es vacía, no es vacía, entonces la intersección del cerrado con la intersección de esos dos abiertos tampoco va a ser vacía. Se puede ver con complementos, de hecho, y pues se puede pensar que I va a ser cerrado irreducible si solo si su complemento es irreducible en los abiertos. Entonces, aquí cabe notar que para cualquier espacio y cualquier elemento del espacio, se cumple que su cerradura va a ser un cerrado irreducible. Y entonces a partir de este hecho se sale la definición de un espacio sobrio. Entonces un espacio sobrio es un espacio topológico en el que cada conjunto cerrado irreducible tiene un único punto genérico. Lo que significa es que un conjunto cerrado va a ser cerrado irreducible si solo si es de la forma de la cerradura de un punto, para un único punto. Y eso es lo que significa que tenga un único punto genérico. Y entonces lo interesante es que el espacio topológico que yo construí, el espacio de puntos de C, siempre es sobrio. De hecho, eso se prueba que en general para cualquier marco su espacio de puntos siempre es sobrio. Y eso viene de que existe un resultado que se provoque la adjunción que les había platicado antes que hay entre la categoría de espacios topológicos y la de marcos. Se puede reducir a una equivalencia de categorías cuando cuando tomamos la categoría de marcos espaciales y la categoría de espacios sobrios. ¿Sí? Entonces, bueno, otra consecuencia es que mi espacio ese va a ser casi espectral. Y bueno, ¿cómo veo esto? Pues para empezar, mi espacio ese tiene una base interesante o curiosa que se forma con estos conjuntos, los conjuntos generados por un intervalo. Y lo primero es que para cada intervalo su conjunto generado siempre es compacto en C. Entonces, un ejemplo es que para el intervalo que es toda la retícula, dice que entonces el generado por él, que es la familia de todos los intervalos, es compacto. Entonces, no sé también si se acuerdan que al principio dije que podíamos ver a cualquier conjunto de congruencia como un supremo como un supremo de conjuntos de estos. Entonces, eso junto con este hecho de aquí, me permite decir que mi marco tiene tope compacto, que es esto de aquí, porque la familia de todos los intervalos de todos los intervalos es el tope, y además es compactamente generado. A lo que me refiero es que podemos generar cualquier conjunto de congruencia mediante, mediante supremos arbitrarios de estos conjuntos, que era lo que teníamos allá, y como estos son compactos, pues eh, entonces se genera mediante compactos. Pero esto es compacto como en marcos, que se generaliza un poquito, pero lo interesante es que puedo mover todo esto a la topología por la espacialidad de mi marco. Estos resultados se pueden trasladar bien al espacio gracias a este resultado, que es que si un conjunto de congruencia, si el conjunto de congruencia es compacto, me faltó escribir eso, entonces su imagen abierta en S, que es el UDC, también es compacto, pero en S, que ese sí es la forma tradicional de compacto que conocemos con cubiertas. Y más aún, cualquier conjunto abierto compacto que esté en el espacio tiene la forma de un UDC para un único conjunto C compacto. Y entonces eso viene de la espacialidad, que el conjunto sea único. Entonces este resultado me permite traducir todo lo que ya les dije sobre el marco a resultados sobre el espacio. Y pues como la imagen de I bajo U era todo el espacio y allá mi espacio, el I es compacto, entonces eso me permite decir que ese es un espacio compacto y tiene una base de conjuntos abiertos compactos.
Y esto es a lo que me refiero con que mi espacio es casi espectral, porque tengo una base de conjuntos compactos, de conjuntos abiertos compactos, pero lo que no puedo asegurar es que esa familia sea cerrada bajo intersecciones finitas. No tengo forma de asegurarlo yo, por eso no puedo decir que es espectral. Pero estaría interesante como trabajo a futuro ver qué pasa, qué tengo que imponer de condiciones sobre mi marco para que mi espacio sea espectral, o sea, qué tengo que imponer para que mi base sea cerrada bajo intersecciones finitas, y más aún cuando puedo asegurar que ese espacio también es de Stone. O sea, cuando esta base de conjuntos abiertos en realidad es de conjuntos Kloppen, o sea, conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Porque no sé si saben lo de que es un espacio de Stone, pero bueno, un espacio de Stone es un espacio topológico que la topología tiene una base compacta de conjuntos Kloppen, que son conjuntos abiertos, que son conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Entonces, responder estas dos preguntas es algo interesante que me propuso Ángel, investigar a futuro si se puede. Y entonces, ya nada más para terminar, un par de extras, un par de extras que también salen de toda esta discusión, es que, por ejemplo, las negaciones del marco se llevan bien con las negaciones del marco que sale de la topología. A lo que me refiero es que, bueno, las negaciones en un marco que resulta ser la topología de un espacio se ven de esta forma: el complemento de la cerradura. Y entonces resulta que la negación allá es igual a el U de la negación. O sea que puedo negar primero mi conjunto de congruencia y calcularle el U, y eso va a ser lo mismo que calcular U primero y luego calcular la negación a eso. Esta es se supone que es una especie de forma de decir que el símbolo de negación proviene de hacer esta acción, porque si lo escribimos así, pues parece como más o menos el símbolo, pero volteado. Y bueno, otro detallito que no he investigado mucho a fondo es que si tomáramos el conjunto de todos los elementos ínfimo arbitrarios reducibles de su espacio S, del espacio de puntos, resulta que esos conjuntos como subespacio de S forman un ejemplo de un espacio de Alexandrov, que la verdad no he investigado muy a fondo eso, pero es un detalle, es otra curiosidad que pasa. Solo que pues ese espacio no sirve mucho para lo que quiero hacer después, porque ya lo que sigue de esto es ya hablar ahora sí de gavillas, porque ya estoy en espacios topológicos. Entonces mi siguiente paso, que espero platicar en otra charla, es que a partir de este espacio voy a construir una pregavilla que la puedo ver directamente con cosas en los de congruencia gracias a la espacialidad. Y de esa pregavilla, que de hecho siempre es separada, pero no necesariamente es cotejada, voy a construir su gavillificación voy a obtener la gavilla de secciones, que a lo que tengo entendido es una construcción estándar de gavillas que es algo clásico, pues. A partir de esa pregavilla voy a construir un espacio tal o un espacio display, no sé cómo lo conozcan, y a partir de ese espacio pues saco la gavillificación de esa pregavilla, que va a ser, que de ahí voy a sacar los resultados importantes y la representación, que es el último resultado al que quiero llegar. Bien, entonces por mi parte es todo. Muchas gracias, José Armando. Entonces, no sé si tengan preguntas, algún comentario. No me dejaba abrir micrófono. Bueno, yo sí, Armando, ya ves que Ajá. hablabas de la topología y un morfismo de marcos. Ajá. Entonces me llama la atención, pues, porque hablas de compacidad y conjuntos Kloppen, porque sí me brincaba un poco cuando decía compactos y base abierta, pero ya dijiste que son abiertos y cerrados al mismo tiempo y ya estoy tranquila. Okay. Pero la noción de continuidad tienes ahí, ¿verdad? Me imagino. Porque tienes como una topología o no hace sentido. No, de hecho,
lo de compactos en un marco se ve como, bueno, la noción de compacto en un marco es como es una forma un poquito generalizada de ver cómo es compacto en una topología, Sí. porque acá sí se toma como cubiertas, pero las cubiertas no son con uniones, sino con los supremos, que no necesariamente siempre son uniones. Entonces digo que si una familia que el conjunto es compacto, si está contenido en el supremo de una familia, entonces a esa familia le puedo sacar su familia finita, tal que su supremo también contenga mi conjunto, a mi compacto. Es la Entonces, analogía, sí. así se ve la compacidad Sí, en marcos. pero mi pregunta era que si tienes alguna noción de continuidad en marcos, porque me llamó, o sea, Ok. Entonces déjeme regreso a mi morfismo. ¿Verdad? Sí, sí. lo que pasa es que, bueno, como morfismo de marcos no necesariamente es continuo, pero existe algo que es el adjunto derecho. El adjunto derecho va a ser una función que va de acá de la topología a mi marco, y ese adjunto derecho sí es continuo. Oh. Sí, Y eso, las nociones de compacidad se mantienen bajo ese morfismo o algo sí, así. sí, eso es Oh. precisamente lo que me dice Sí, sí, me queda claro, al final lo eso dijiste, es ahora lo lo que recuerdo. decía mi resultado de que me puedo mover de compactos del marco a compactos del Del espacio. espacio. Ajá. Sí, es precisamente eso. Sí, sí puedo mover mis nociones de compacto acá a las nociones clásicas de compacto en espacios. Ok, bueno, esa Ujú. era mi pregunta. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí que tuve un problema con el internet y no alcancé a escuchar cómo construías la pregavilla. La pregavilla la voy a construir con algunos cocientes que voy a sacar de mi retícula original. Eso todavía no lo traigo preparado, pero esos cocientes se hacen con las negaciones de mis conjuntos de congruencia. Entonces, esos cocientes también van a ser marcos, de hecho, y, y los morfismos es simplemente el morfismo canónico de pasar de un cociente a otro cuando tenemos que mis conjuntos de congruencia están contenidos, son comparables. Y entonces eso me permite hacer una pregavilla de marcos, de hecho, más que de puramente conjuntos. Y O sea, ¿cuál sería tu categoría, digamos, tu dominio? ah, Ah, mi dominio van a ser los conjuntos de congruencia, esta ujú. CDA, y esa va a ir a la categoría de retículas. Va a ir Ah, a la categoría de retículas, sí. Entonces, cada cociente de esos que voy a hacer es una retícula, y los morfismos que las conectan son morfismos de retículas también. Y bueno, lo interesante de esa pregavilla es que siempre va a ser separada, pero no tengo forma de probar que es cotejada para poder decir que es una gavilla completa. Pero sí voy a hacer la construcción que se llama la gavillificación, que ujú. eso es lo que espero platicar en otra charla. Muy bien. Bueno, gracias. Sí. Perdón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más aquí para abonar una cosa. Eh, aquí lo que hace Armando es que suena raro hablar de gavillas en cosas que no son espacios topológicos, ¿no? Pero el concepto de gavilla sobre un marco es igual que sobre un espacio topológico. O sea, es la misma axiomática, ¿no? En este caso, sí es sobre un espacio topológico, porque el marco, como probó hoy Armando, el marco es espacial, ¿no? En efecto, la definición de gavilla está dada sobre los abiertos de un espacio, ¿no? No sobre los puntos del espacio. Entonces, realmente la definición usual de gavilla está hecha para cualquier marco espacial, pero pues la definición se traslada naturalmente a cualquier marco, ¿no? Sí. De hecho, la propia espacialidad es la que me permite construir la gavilla
connotación sobre mi marco más que sobre el espacio de puntos, porque así es más práctico, pues. Se facilita mucha notación y se ve como muy natural y hace que la gavilla se vea casi trivial de construir, muy directa, pues, De hecho, por eso me surgió la duda porque la llamaste pregavilla. Uh-huh. Y no veía lo que decía Ángel de que justamente sí es una gavilla como tal sobre el espacio, sobre la categoría de abiertos. Uh-huh. Sí, es que lo que pasa es que la llamo nomás pregavilla porque no tengo forma de probar la propiedad de que sea cotejada. Esa es la única propiedad que no puedo no tengo forma de asegurar que pase o no, pero la de separación sí. Y entonces el chiste es hacer la gavillificación, producir otra gavilla a partir de ella mediante lo de construir un espacio tal y de ese espacio tal construir la gavilla de secciones parciales continuas, y esa sí va a ser gavilla siempre, y esa ya es una gavilla clásica, digamos, sobre un espacio topológico. Esa sí está sobre el espacio. Sobre el espacio base, ¿no? Ajá, sobre el espacio base, sobre ese. Pero que, ajá, sí. Sí, es que así gavillificas, ¿no? Usualmente. Uh-huh. Sí, leí que es una construcción clásica, pues de que si no tienes una gavilla completa, a partir de ella puedes alcanzar otra gavilla que es la de secciones, las secciones parciales. Uh-huh. Oh. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues agradecemos mucho de nuevo a José Armando. Muchas gracias. Gracias. Que te mejores, Armando. Sí, gracias, sí, porque traigo una infección que me dejó afónico unos días y todavía apenas estoy como queriéndome recuperar. No sé si se notó a veces que se me iba un gallo o algo así, sí, es porque No estaba... pasa nada. Uh-huh. Sí, que te mejores. Gracias. Sale. Nos vemos. Sale, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Armando. Ya,